Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes para hablar de un tema que, por supuesto, nos interesa a todos los colombianos. Ustedes saben que el presidente electo Gustavo Petro está conformando su equipo de gobierno con el que asumirá desde el próximo 7 de agosto. Se han conocido las designaciones de algunos ministros. Las comisiones de empalme están trabajando y además, bueno, hemos visto una serie de reuniones que se pensaban que no se iban a dar, como por ejemplo con Álvaro Uribe Vélez. Y en todo este escenario, pues hoy Marta Morales tiene un invitado que nos va a resolver muchas dudas que podemos tener los colombianos. ¿De quién se trata, Marta? Buenas tardes, estamos con el ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo. Yo creo que las presentaciones sobran. Es uno de los economistas más famosos de Colombia y del mundo. Es una persona muy integral, ha tenido experiencia en el sector público, en el sector privado, ha sido ministro de Hacienda ya en otra oportunidad, director de planeación, tiene una gran experiencia en la academia, en muchísimas universidades colombianas e internacionales. Entonces le damos la bienvenida y le doy paso a Diego para que haga la primera pregunta. Doctor Ocampo, pues mire, justamente Marta nos cuenta sobre toda su experiencia y lo que le quiero preguntar para empezar con esta entrevista es ¿por qué, doctor Ocampo, usted sí estaba en la academia, donde es un mundo que usted lo apasiona, está tranquilo, se viene para Colombia y, como se dice coloquialmente, se mete en este chicharrón tan grande? Porque es que este ministerio es bastante complicado. Bueno, no, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación para estar con ustedes. Realmente encantado de acompañarlos. Bueno, esa es una pregunta interesante. Yo la respondería que es, en primer porque aún siendo de otra tendencia política, yo creo que la idea de un acuerdo nacional que ha planteado el presidente electo me gusta, la comparto plenamente y además pues debo decir pues recibo esta designación con mucho agrado, pero al mismo tiempo respondí a ella como, si se quiere, con espíritu patrio, con el deseo de ayudar al país en esta coyuntura política de transición, que es muy importante, pero además por todo lo que implica en términos de desarrollo equitativo, digamos, que es el tema central que va a estar en la agenda. Eso que usted está diciendo, doctor Ocampo, antes de que Marta entre con preguntas concretas de lo que será la gestión en el Ministerio de Hacienda, es importante. Usted dice que no comparte o no compartía algunas ideas de Gustavo Petro, propuestas en campaña tal vez. No, yo estaba, como todo el mundo sabe y él mismo lo sabe, apoyando a Sergio Fajardo en su candidatura. Creo que es de conocimiento ampliamente público. De hecho, cuando él me hizo lo anunció por primera vez, él sabía plenamente que yo estaba en otra campaña. Por lo tanto, aunque muchas de las personas que estábamos allí han venido acompañando al presidente electo después, yo también lo estoy haciendo con digamos, si se quiere, un poco después que otros, digamos, que lo habían acompañado, como, qué sé yo, Juan Fernando Cristo, pues, el primer Cristo. Doctor Ocampo, usted ha sido el jefe del empalme. Quisiera preguntarle qué sorpresas encontró, teniendo en cuenta que, pues, a nivel general se habla de que le van a entregar una economía en buenas condiciones, hay buen recaudo, las proyecciones de crecimiento son altas, pero pueden haber sorpresas. Por ejemplo, en días pasados el ministro saliente nos había comentado que probablemente el presupuesto general que le van a dejar radicado en el Congreso podría ser inferior y estamos en un escenario en donde se va a requerir muchos recursos. ¿Qué sorpresas ha encontrado? Bueno, no sé si la palabra sorpresas es la apropiada. En todo caso, por lo demás no hemos terminado el empalme. Estamos en pleno empalme. Digamos, tuvimos una reunión la semana pasada, vamos a tener otras reuniones esta semana que comienza y por lo tanto seguiremos viendo algunos temas. Yo diría que, digamos,
la situación económica y la situación fiscal tienen puntos positivos y también interrogantes o puntos negativos, ¿no? O sea, en la situación económica, sin duda alguna, la reactivación ha sido muy fuerte, pero la expectativa es que haya una desaceleración de la economía en el segundo semestre del año, incluso por la propia inercia del proceso en curso y además por el impacto de los eventos internacionales que no son muy favorables. La inflación sigue siendo muy alta, digamos, ha llegado a un techo en varios años, y por lo tanto es un tema complejo, digamos, que habrá que manejar, y por lo tanto la tasa de interés que ha adoptado el Banco de la República está en un nivel que es más alto que ciertamente que el que teníamos antes de la pandemia. Y por el lado fiscal, pues hay noticias positivas en materia de aumento de recaudos, pero de todas maneras el déficit fiscal de este año y la deuda pública siguen siendo muy altos. Entonces el próximo gobierno pues tiene una tarea de ajuste, aparte pues de responder a las demandas sociales que tiene el país y a las cuales ha hecho varias promesas el señor presidente electo. Entonces, esos son retos a los cuales tendremos que responder con un programa fiscal importante. Y no menos importante, el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles pues tiene un déficit enorme que es adicional al del gobierno nacional, y la corrección de los precios de los combustibles apenas se inicia, o sea, con un rezago considerable, con lo cual básicamente pues dejan ese chicharrón en manos del próximo gobierno. Claro. Doctor Ocampo, usted ha sido codirector del Banco de la República, ahora ya ha mencionado el tema de las tasas altas, van en 7.5, se espera que la inflación de pronto siga su tendencia al alza e inclusive cierre el año en un 9%. ¿Qué pasaría si se siguen aplicando medidas en la política monetaria y la inflación no cede, porque a la larga tiene mucho componente también internacional? Bueno, curiosamente, yo creo que hay algunas noticias positivas. Por ejemplo, leía hoy que en Asia ya ha comenzado a ceder la inflación, y por lo tanto que, digamos, ese efecto internacional puede estarse debilitando. Ojalá sea así. Eso lo vamos a ver, digamos, en los próximos meses. Pero de todas maneras, digamos, precisamente por esa situación, por la elevación de tasas de interés que ha hecho Estados Unidos, que va a comenzar a hacer la Unión Europea, o el área euro, pues el Banco Central Europeo, por muchos otros factores internacionales, vamos a tener pues altas tasas de interés en los mercados internacionales, vamos a tener por eso mismo una tendencia a la desaceleración de la economía mundial, que ya está previendo. Muchos están comenzando incluso a hablar de recesión, no solo en algunos países europeos donde es muy probable, sino incluso en los Estados Unidos. Todo eso pues es un contexto que no es el más favorable para los próximos meses, que nos va a tocar pues el reto inmenso de manejar ese fenómeno que estamos viendo. Ahí sí, como dice el cuento, doctor Ocampo, es, digamos, como va con la máscara, pero digamos, en esta misma línea de la tasa de interés, que está en el 7.5, hay mucha preocupación de que vaya a seguir aumentando. Obviamente esto diseñado para controlar la inflación. ¿Qué otras medidas se podrían tomar? Para controlar la inflación en el corto plazo, en realidad no se puede hacer mucho más, y además el propio aumento de tasa de interés va a tener un efecto limitado, porque el problema de la inflación en curso es como decimos los economistas, más de oferta que de demanda. O sea, es por la oferta de algunos bienes, de los combustibles, de los precios de los alimentos, de los fertilizantes, en fin, de los productos que están aumentando muchísimo por la invasión de Rusia a Ucrania, fuera de la tendencia que ya tenían al alza desde fines del año pasado. Por lo tanto, digamos, ese problema de la oferta es muy difícil de controlar, y la demanda, pues la tasa de interés afecta en la demanda.
Entonces, no, por ese lado, pues no se puede hacer mucho. Entonces, yo creo que la medida de corto plazo que estamos estudiando es ver cómo se manejan los apoyos a los hogares pobres para, digamos, corregir este problema, por una parte, pero por otra, hay que promover la producción agrícola nacional en mayor escala, sobre todo de alimentos, y esa será pues una tarea, diría, la tarea más importante de corto plazo de quien sea nombrado ministro o ministra de Agricultura. Ok, doctor Ocampo, uno de los temas que más le interesa a los colombianos es el de los impuestos. Es una cosa impopular, nadie quiere pagar impuestos o busca los caminos para reducirlo. Ustedes han hablado de las personas naturales, porque las empresas están pagando el 80% y solamente el 20% las personas naturales, y según la OCDE debería ser al revés la ecuación. Lo que le quisiera preguntar es, se habla de más impuestos a las personas naturales, que sea progresivo además, que el que más tenga, más pague. En la actualidad existen 7 tasas en el impuesto de renta. ¿Por qué eso no es progresivo y cómo más se le podía cobrar a la gente que ya siente que le están cobrando mucho? Creo que hay situaciones diversas, digamos, pero para comenzar, pues reitero lo que usted menciona, que ha dicho la OCDE, como muchos otros analistas, y en realidad sobre Colombia y sobre prácticamente todos los países latinoamericanos, que aquí tenemos unos recaudos muy bajos del impuesto de renta a personas naturales, mientras que en el caso colombiano en particular, digamos, la tasa, por ejemplo, de tributación de las empresas es alta para los estándares internacionales. Entonces tenemos que ver cómo se reordena el sistema para que sea más, la carga sea más para personas naturales. Bueno, pero por otra parte, digamos, los análisis de la propia OCDE, el estudio que le entregó al gobierno actual el año pasado, muestran que los estratos más altos de la distribución de ingresos tienden a pagar menos impuestos que los siguientes. Entonces, yo entiendo los asalariados, digamos, que consideran que ellos están pagando lo justo, y seguramente lo es, y esperamos no afectarlos significativamente, por lo menos. Pero, digamos, hay unos estratos de altos ingresos que están pagando menos, y que tienen más mecanismos para tratar digamos, de evitar o incluso de eludir impuestos, para poderlo con claridad, incluso a veces de evadir. Entonces, y hay además muchos beneficios tributarios que habrá que racionalizar, tanto en el caso de personas naturales como personas jurídicas, para poder aumentar la carga tributaria o los recaudos tributarios, con el fin de financiar los mayores gastos sociales y completar el proceso de ajuste fiscal sobre el cual ya hablamos. Bueno, usted ha hablado de desmontar los beneficios tributarios, de todo este engranaje que pretenden hacer con las personas naturales. Hay una parte en particular que me llama la atención. Se habla de desmontar el sistema cedular, que es el que hace como diferencias entre el cobro que le van a hacer a las personas según la fuente del ingreso, si es del pensionado, si es del asalariado, si viene por dividendos. Si desmontan el sistema cedular, también se desmontaría la exención del 25% del ingreso que tienen las personas, porque pues todo está como dentro de un mismo artículo. ¿Sería por ese lado? Bueno, en realidad no hemos todavía entrado en esos detalles, incluso por ejemplo, usted menciona algunos casos, el caso de las pensiones, que hoy en día en Colombia son exentas, digamos, qué tratamiento van a tener, es un tema que vamos a analizar, cómo es pues ese beneficio que usted menciona de los asalariados, ¿se le va a mantener para todos los asalariados o se vamos a reducir para los asalariados más altos? Todos son temas que precisamente estamos viendo y cuánto se logra en términos de recaudo con las distintas modalidades.
Doctor Ocampo, usted sabe que previa a la llegada de un gobierno y sobre todo a la de Gustavo Petro, en donde hubo pues tanta especulación, cuando ganó el 19 de junio se dijeron muchas cosas, ya con su designación, doctor Ocampo, digamos que hay una tranquilidad en varios sectores, ya vamos a hablar de eso, pero realmente, doctor Ocampo, en esta línea que estamos hablando de tributación, ¿qué va a pasar con los asalariados? Porque hemos visto mucha información, usted sabe que mucha de ella es falsa, pero realmente por eso estamos haciendo esta entrevista. Hemos visto que personas que ganen 1.800.000 van a empezar a tributar, el tema de las pensiones. ¿Cuál es la realidad, doctor Ocampo? ¿Qué es lo que se está analizando? Nuevamente, ustedes me están pidiendo detalles que no puedo darles en este momento. Entonces, lo que sí le digo es que yo creo que los asalariados son en general las personas que vamos, están, si se quiere, tratadas adecuadamente. Ese no es el problema. Puede pensarse en los asalariados altos, porque muchos de los asalariados de más alto en realidad tienen beneficios que además se les pagan en forma diferente a salarios. Y ese es un tema que habrá que ver cómo se maneja, ¿no es cierto? O sea, un gerente, digamos, o un presidente de una empresa que tiene diferentes formas de pago, algunas de las cuales en la práctica no tiene que incluirlas como ingreso tributario. Entonces, ese es un tema que habrá que analizar. El tema de los pensionados, en Colombia las pensiones son exentas de impuestos. En el mundo entero, lo que es típico es que las contribuciones al sistema pensional sean exentas de impuestos, pero no las pensiones mismas cuando se reciben. Entonces es un tema que habrá que analizar nuevamente para los pensionados más altos, digamos, cuál va a ser el tratamiento. Y está también la discusión de qué hacer con digamos, los ingresos de capital y de evitar que a través de sociedades, incluso sociedades familiares, digamos, se carguen gastos que no son gastos de creación de ingresos, son incluso gastos de consumo. Entonces es un tema que habrá que también analizar con detenimiento. Bueno, doctor Ocampo, usted dice que no puede entrar mucho en el detalle de lo que va a ser la reforma tributaria, pero sí, digamos que exponer sus ideas como economista experimentado en el tema. Por ejemplo, en el caso del IVA, muchos de los estudios mencionan que sí sería adecuado poner un IVA a la canasta familiar, más a un país como Colombia, en donde existe la devolución del IVA. Si se le pone el IVA a toda la canasta familiar, es un poco más equitativo porque la mayor parte del consumo de IVA exento lo utilizan las personas de altos ingresos. ¿Están ustedes contemplando en algo así, teniendo en cuenta que tenemos acá las herramientas? Bueno, la verdad es que la canasta familiar, si está bien definida, eso habrá que revisarlo con mucho cuidado. Digamos, la consumen básicamente hogares de ingresos bajos o ingresos medios. Y no los altos ingresos hacen muchos gastos que no son de la canasta familiar estrictamente, ¿no? Sino que son gastos incluso de lujo. Por lo tanto, digamos, esos ya están cargados con la tasa del IVA del 19%. La historia digamos, de la canasta familiar, nosotros no estamos pensando ponerle el IVA a la canasta familiar. Bueno, hay otros dos impuestos que están en la mira y que recaerían sobre las personas común y corriente, naturales, el impuesto al patrimonio y el impuesto a los dividendos. Algunos mencionan que sería una doble tributación porque una persona paga por los dividendos y cuando lo entregan pasa a ser parte de su patrimonio, entonces pagaría dos veces. ¿Han contemplado, digamos que ese tema, cómo lo equilibrarían? Bueno, para comenzar, esas no son las personas del común. Las personas que reciben dividendos son generalmente de altos ingresos, ¿no? Y por lo tanto, digamos, el tratamiento, vamos a ver, obviamente hay que evitar, digamos, mucha doble tributación, pero en muchos casos incluso
para poderle claramente, digamos, se le paga el dividendo a otra sociedad, por ejemplo, una sociedad familiar, y ahí no hay ningún impuesto a esos dividendos, y después se utilizan esos ingresos para hacer gastos de consumo. Por ejemplo, es un caso que no es tan atípico en Colombia. Entonces, ¿cómo se va a tratar, ese tema? Si es, ahora, aumentar el impuesto a los dividendos, pues eso nuevamente veremos si se hace. El caso del patrimonio, sí, estamos pensando establecer un impuesto al patrimonio de personas naturales, no de personas jurídicas. Ese impuesto ha sido utilizado varias veces durante las últimas décadas y era tradicional. O sea, yo cuando comencé a trabajar, yo pagaba impuesto al patrimonio, como lo pagábamos todas las personas que teníamos cierto patrimonio. O sea, que tampoco es una cosa extraña. Y en el mundo entero se está hablando de que debe haber un complemento precisamente para lograr una progresividad, porque el patrimonio está mucho más desigualmente distribuido que el ingreso. Y por lo tanto, digamos, tiene lógica complementar el impuesto de renta con el impuesto de patrimonio. ¿Y ese monto cuánto sería, doctor Ocampo? Perdón, Marta, ¿cuánto sería ese monto del impuesto al patrimonio? Que es donde también hay unas dudas allí. Bueno, eso lo anunciaremos en su debido momento. Pero en los mil, tal vez. ¿Cómo así que en los 1.000? Sí, porque es que lo que se ha dicho es que quienes tengan más de 1.000 millones en renta líquida son los que van a pagar este impuesto al patrimonio. ¿Es así? Bueno, esperemos a ver qué vamos a proponer específicamente. Doctor Ocampo, yo no quiero dejar pasar un comentario sobre lo que usted estaba diciendo con relación a los dividendos que son de las personas altas. Pues yo me estaba imaginando un poco, por ejemplo, una persona que compra unas acciones en Ecopetrol. De ahí no tendríamos nada de qué tomar, tendría un monto más alto el impuesto a los dividendos. Bueno, pero perdóname que le diga, pero las personas de bajos ingresos de Colombia no compran acciones de Ecopetrol, desafortunadamente no tienen los recursos para hacerlo. Pero entiendo que lo hicieron muchas veces en el pasado, cuando la primera vez que abrieron la posibilidad. Hay gente trabajadora común y corriente que tiene algunas acciones. Marta, si usted me muestra un estudio que muestre que las personas de bajos ingresos compran acciones de Ecopetrol, lo tendré en cuenta en mis análisis. Yo creo que eso no es cierto. Ok, bueno, mire, y con relación al impuesto al patrimonio, como aquí estamos un poquito para, digamos que resolverle las dudas a la gente, los miedos, hay personas que dicen que la casa se les valorizó y que de pronto ahora vale 1.000 millones de pesos, pero que realmente no tienen ingresos para pagar un impuesto al patrimonio. ¿Ese tipo de cosas también lo han contemplado? Bueno, el impuesto al patrimonio será el patrimonio tal cual. Digamos, si una persona tiene 1.000 millones de pesos en una casa, pues no es una persona de bajos recursos. Ahora, ¿cómo se va a tratar? Será un impuesto. Por lo pronto, todas las casas tienen que pagar el impuesto predial. Obviamente, el impuesto predial que se pague será deducible del impuesto al patrimonio. Doctor Ocampo, estando claros estos temas, hay otras dudas y deja ver que, por supuesto, una cosa es la campaña, otra cosa es la realidad cuando se va a gobernar. Por ejemplo, integrantes del pacto histórico prometieron que se iba a desmontar el 4 por 1000. Este es un tributo pues, que históricamente no se ha podido desmontar por diversas razones. Entonces, vamos a continuar con el 4 por 1000 y, por ejemplo, el día sin IVA va a desaparecer. Vamos a continuar con el 4 por 1000 y el día sin IVA va a desaparecer. Ajá. ¿Y cuál es la razón? No, la razón es que el día sin IVA tiene, pues obviamente fomenta ventas, no lo dudo. No sé cuántos las ventas disminuirían si no hay días sin IVA. Yo no creo que el efecto sea sustancial. Pero en todo caso, no son los sectores de bajos ingresos nuevamente los que se benefician. En cambio, sí le quitan ingresos al gobierno que se pueden destinar a recursos a programas para los pobres, ¿no? Y además, en el caso del día sin IVA, se benefician muchos productos importados. Yo no creo que Colombia va a darle un beneficio tributario a las importaciones. O sea, no tiene ninguna lógica desde el punto de vista pues, de las finanzas públicas. ¿Y en el 4 por 1000, doctor Ocampo, no hay cómo reemplazarlo?
Pues me Digamos, no encantaría, existe... me encantaría que ustedes me recomendaran cómo reemplazar el 4 por 1000. 20 años han tratado otros gobiernos y no han podido. De acuerdo. Doctor Ocampo, una pregunta chiquita sobre el día sin IVA. Los comerciantes han mencionado que ellos quisieran negociar con ustedes que de pronto, si se incluyen también productos nacionales, ¿ustedes estarían dispuestos a negociar un poco? En principio, el día sin IVA se acabará. Okay. Bueno, mire, yo quisiera hacerle una pregunta con relación al tema del impuesto a la tierra o algo que pueda, alguna medida que se pueda manejar allá alrededor de la tierra. La gente tiene temor de que si va a tener que si tiene una tierrita pequeña pueda tener algo que de pronto no la esté haciendo productiva, pueda tener algún impuesto. ¿Cuál es la claridad que usted nos podría dar alrededor de eso? Bueno, si la tierra está la propiedad está por encima del mínimo que habrá impuesto al patrimonio, por supuesto tendrá que pagar, pero también debe pagar impuesto predial. Y de hecho, el completar el catastro multipropósitos es un objetivo fundamental que tendremos en el próximo gobierno. Pero digamos, un pequeño campesino puede estar absolutamente seguro que no le vamos a poner impuesto al patrimonio. Doctor Ocampo, pero hay una deuda histórica también que está ligada, por supuesto, al acuerdo de paz, pero que viene de mucho antes, y es esa actualización catastral. Se ha dicho que hacerlo en todo el territorio nacional costaría unos 200 billones de pesos. ¿La cifra es tan alta? Bueno, no tengo a la mano cuánto cuesta, pero hay que hacerlo. El catastro multipropósito hay que terminarlo. Es una tarea esencial, incluso no solamente para el gobierno nacional, sino para los gobiernos municipales, porque digamos finalmente el impuesto predial es un ingreso de los municipios. Claro, y porque vemos muchos predios, sobre todo aledaños a Bogotá, en donde hay unas casas que pagan 60, 80 mil pesos no más. También hay que hacer esta actualización catastral urgente, ¿no? Por supuesto, es urgente. Digamos, la desactualización catastral, salvo en unas pocas ciudades, es inmensa. Y por lo tanto, ese es un objetivo, digamos, un objetivo además con un impacto regional que es notorio. Doctor Ocampo, yo quisiera preguntarle, usted ha mencionado que la clase media no será muy afectada con impuestos, y también le he escuchado decir que lo que pasa es que en Colombia muchos ricos se involucran en la clase media, se sienten como de clase media. Quisiera preguntarle qué es ser rico y qué es ser de clase media en el escenario que están pensando para poner un poco impuestos. Sí, vamos a analizar cuál es la distribución del ingreso y le aseguro que solamente más o menos el 10% de más altos ingresos va a estar afectado. El resto, que es la clase media y la clase baja, ¿no? Ok, otra de mis preguntas sería, ¿hay alguna otros impuestos, otras cosas que se habían mencionado en la campaña que de pronto ya no puedan ir? Por ejemplo, ya no puede ir el 4 por 1000, ya no le van a cobrar solamente a los 4000 ricos, tampoco va a haber exploración petrolera, cese de la exploración petrolera tan pronto entre el nuevo gobierno. ¿Qué otras cosas no se podrán hacer de lo que se mencionó en la campaña? Bueno, la verdad es que yo he entrado con el ánimo de ver desde el punto de vista de cuál es la gestión. Digamos, yo diría que el objetivo esencial del gobierno, del presidente electo, que es hacer un desarrollo con mayor equidad, que además debería ser debe ser un objeto o un propósito nacional de primer nivel. Ese es el objetivo que estamos viendo cómo se logra. También, pues, cuando usted me habla del tema petrolero, pues es un problema de transición energética como parte del combate al cambio climático. Eso lo tendremos que analizar, qué se puede hacer, a qué velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son todos temas que habrá que ver como en todo gobierno, pues se va viendo en la práctica y además trabajando con los distintos sectores productivos a ver qué resulta razonable.
Pero esto que usted está diciendo, doctor Ocampo, es muy importante, esa palabra transición, y además uno podría creer que da un poco de tranquilidad al sector que, pues, que estuvo muy preocupado cuando se hicieron los anuncios del caso. No, en realidad el presidente electo ha sido claro de que el tema de la energética es una transición, o sea, usted no puede ir mañana y decir, se acabó el petróleo, vamos a hacer Y todo no más, sí, de acuerdo. energía renovable, porque eso es imposible, eso tendrá que ser un proceso de transición, digamos, tomará algún tiempo, a nivel mundial así se plantea, no se plantea pues una cosa de un día para otro, y eso es lo que significa, hay que aumentar la energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica que esté bien desarrollada, todos esos son propósitos desde el punto de vista de la generación energética, pero desde el punto de vista pues también económico hay que tener en cuenta que digamos nosotros todavía dependemos mucho de la explotación de petróleo, entonces hay que ver cómo se va a hacer esa transición y va a depender de que logremos reactivar significativamente las exportaciones no petroleras. Que es obviamente un objetivo esencial de la política de desarrollo productivo. Y además desde el punto de vista fiscal también, hoy por hoy dependemos significativamente de los ingresos de los impuestos de renta de las empresas petroleras y de las utilidades de Ecopetrol, que entran a ser parte, digamos, de los dividendos, si se quiere, que se paguen para el gobierno. Entonces todo eso hay que hacerlo de manera gradual, no de un día para otro. Eso es lo que yo no creo que no tengan nada en contra de los anuncios que hizo el presidente electo durante su campaña. Doctor Ocampo, quisiera preguntarle qué expectativa tiene usted con relación al dólar, porque a Colombia le interesa, por ejemplo, que esté alto para el ingreso petrolero, pero para otras cosas no. ¿Y qué otra cosa se puede hacer acá en Colombia internamente para estabilizar el peso colombiano? Porque sabemos que muchas de las razones son externas. Es que ese es el problema exactamente, y es realmente poco lo que se puede hacer. O sea, algo habrá que ver en las discusiones en la Junta Directiva del Banco de la República qué se puede hacer en esa materia. Pero digamos, la tendencia actual del dólar está determinada básicamente por factores internacionales, no por factores nacionales. Y es muy difícil, es como la inflación de alimentos o el precio del petróleo. O el precio de los fertilizantes. O sea, lo que podemos hacer es muy limitado porque son factores internacionales los que están incidiendo en esa decisión. Entonces, lo que más bien es que ver cómo lo manejamos para adaptarnos a esa coyuntura. Pero tengo que retirarme, entonces les ruego el favor de que me... Doctor Ocampo, sí señor, mire, quiero hacerle una rápida porque su designación ha sido catalogada como acertada por la mayoría de los sectores políticos. Pero por ahí hay algunos críticos que le han sacado a relucir las cifras de la inflación cuando usted fue ministro de Hacienda en el gobierno Samper. ¿Qué le responde usted a ellos? Que han sido pocos los críticos, pero se lo han dicho. No, la inflación durante la administración Samper obviamente era de 2 dígitos, pero no aumentó durante la administración Samper. Más bien tendió a reducirse ligeramente. Hay otros que han dicho otras cosas que son totalmente incorrectas. Por ejemplo, la crisis del OPAC. La crisis del OPAC vino al final pues realmente fue cuando vino la crisis del 98-99. O sea, parte de la administración, de los últimos 6 meses, digamos, de la administración Samper y el comienzo de la administración Pastrana, ¿no? Esos son, yo pues he criticado desde tiempo atrás la decisión que tuvo entonces de aumentar la tasa de interés a los niveles excesivamente altos en que se hicieron entonces. Eso personalmente no es mi responsabilidad. Yo no estaba en el gobierno, no era miembro de la Junta Directiva del Banco de la República cuando se tomó estas decisiones. Yo fui partidario y se lo comuniqué entonces con los que tenía contacto, incluyendo el ministro de Hacienda que me sucedió, de que tenía que soltar la tasa de cambio, como finalmente lo hicieron varios meses después. Pero las altas tasas de interés fueron absurdas y eso fue lo que terminó quebrando a muchas personas que se habían endeudado en UPAC, porque el UPAC estaba ya atado a la tasa de interés, tema que también pues, puede ser objeto de controversia. Sí, pues es chévere hacer estas claridades, doctor Ocampo, porque mire que se dicen muchas cosas y en estos espacios usted puede aclarar, por supuesto. Dicen que usted asesoró la reforma tributaria de Gabriel Boric en Chile, ¿es verdad? Pues mire, yo ni conozco a
al presidente Boric. No lo conozco. Lo que pasa es que cuando un político importante de Colombia, un expresidente de hecho, fue y apoyó al candidato, llamémoslo pinochetista, Katz, los sectores de centro, que eran los que son con los que tengo yo amistad, me dijeron: necesitamos que un colombiano haga una declaración en favor del presidente Boric. Y yo lo hice incluso sobre relaciones internacionales. Después hice otra sobre, la situación económica de Chile. Hay que recordar que el gobierno de Boric es un gobierno de izquierda, pero también con todos los sectores de centro, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, en fin, todos los otros sectores que habían venido gobernando Chile, diferentes que no son de derecha. Por lo tanto, es un gobierno realmente, si se quiere, de centro-izquierda. Ahora, yo no asesoré al presidente Boris, no lo conozco personalmente. O sea que todo eso es una invención de unos críticos que tienen pues para poner una crítica injustificada. ¿Y asesoró a los Kirchner en Argentina? Yo jamás he asesorado a los Kirchner en Argentina. He tenido amistad con el ministro de Hacienda que acaba de renunciar, el ministro de Economía, como se dice allá, que acaba de renunciar, Martín Guzmán, porque fue compañero mío en la Universidad de Columbia. Pero esa es mi relación con el gobierno de Argentina. Bueno, sí. Doctor Ocampo, yo quisiera ver si me permite la última pregunta para cerrar ya, y es precisamente para redondear con lo que empezó esto, que mi compañero le decía que usted recibe como la cartera de los chicharrones. Se han hecho apuestas, inclusive hubo una encuesta reciente en donde se mencionaba que usted de pronto no tardaría los 4 años que demora el gobierno de Gustavo Petro. Inclusive en la encuesta el resultado dio que demoraba 6 meses. ¿Usted está dentro de sus planes, tiene permanecer los 4 años o cómo está esa situación? Yo no he renunciado ni voy a renunciar a mi puesto en la Universidad de Columbia de profesor. Y por lo tanto dependo de las decisiones de la Universidad de Columbia en materia de licencia de servicio público, como se le llama. Entonces, ahí, de acuerdo con eso, tomaré mi decisión de cuánto permanezco en el gobierno. ¿Y habitualmente las licencias las otorgan por cuánto tiempo, doctor Ocampo? ¿Ahí tiene un estimado? Digamos, año por año. Año por año. Pues ahí está entonces. Doctor Ocampo, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Lo molestaremos seguramente, usted entenderá que quedaron muchos temas por fuera, pero el tiempo desafortunadamente se pasa muy rápido. Doctor Ocampo, muchos éxitos, nos estaremos conectando nuevamente. Estos espacios son positivos para que la ciudadanía vea y escuche las posturas del nuevo gobierno que inicia el 7 de agosto. Nos estamos viendo, doctor Ocampo. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y encantado de seguir en contacto, como seguramente seguiremos en los próximos meses y años. Gracias. Claro que sí, y ahora es mucho más fácil, nos conectamos a través del celular, usted en medio de todas las reuniones que debe tener, saca un tiempito y nos comunicamos. Doctor Ocampo, que esté muy bien, a Marta también gracias, y a ustedes por supuesto por conectarse con nosotros. Ya saben, ingresen a www.semana.com, allí encontrarán todas las noticias de Colombia y el mundo, de cómo está avanzando este proceso de empalme del gobierno saliente con el entrante, todas las noticias económicas para que resuelvan las dudas. Con nosotros, ya saben, a través de nuestras redes sociales, en cualquier momento nos conectamos. Que estén muy bien.